Vamos a hablar de un libro de narcos gallegos tras los pasos de Sito Miñanco, que ha escrito un periodista gallego de Pontevedra. Esto que sea de Pontevedra es casualidad, que se llama Víctor Méndez. Bienvenido, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, esto es sobre la actualidad real, actual del narcotráfico en Galicia, que nada tiene que ver, o sí, o son raíces del mismo tronco del fenómeno de los años 90. Cierto es, son raíces del mismo tronco, pero bueno, lo que buscamos con este trabajo es, como bien dices, pues acercarnos a la realidad, a lo más actual, lo más fielmente posible, lo más pegado, digamos, a lo que está sucediendo en este mismo momento, ahora mismo, en el mundo del narcotráfico. ¿Y qué está sucediendo ahora en Galicia? ¿Se pone el foco en Galicia? ¿También en la línea de la Concepción? ¿Son realidades completamente distintas o no tanto? Son realidades distintas, están entrelazadas en cierto modo, en cierto sentido, sobre todo a nivel de infraestructuras, que son parecidas a las embarcaciones que hay en la línea de Concepción, se fabrican en Galicia en gran parte, pero son realidades diferentes. En este libro lo que abordamos sobre todo es el tráfico de cocaína, más que el de hachís, con la raíz de Galicia, pero a nivel global. Al final llegamos al funcionamiento de este negocio a nivel global, que en este momento está en un momento bastante delicado. La situación en la línea de la Concepción, se habla de violencia, ha habido muertes. ¿Es comparable a lo que pasó, por ejemplo, en los años 90 en Galicia, o cómo está ahora la situación? ¿O ha sido incluso, digamos, lo del sur de España, en esa zona en concreto cerca de Marruecos, un abandono tal que había una impunidad absoluta? Es diferente, yo creo que es diferente lo que sucede allí. Es otro tipo de bandas las que operan en la línea, las que operan en Galicia, son gente más joven, a lo mejor más inexperta, y precisamente por eso han caído en ese error de esa espiral de violencia, que lo que ha hecho no ha sido más que llevar a la Guardia Civil, a la policía a esa zona y un poco ponerles contra las cuerdas, ¿no? Que es lo que está sucediendo ahora mismo. Y Sito Miñanco, que es un personaje clave, central, protagonista de la novela de Nacho Carretero, Fariña, de la serie también que tuvo mucho éxito en televisión. Estos días creo que además va a ser juzgado dentro de poco en un nuevo caso, ¿no? Lo tenemos otra vez en juicio el jueves, precisamente, en Pontevedra. Vuelve a ser juzgado por un caso de blanqueo de capitales, un caso bastante antiguo, pero que llevaba un tiempo ya ahí en la nevera y en el que, en teoría, pues la justicia pretende arrebatarle pues gran parte de su patrimonio, especialmente las mansiones que todavía mantienen en la zona de Galicia, sobre todo. Vamos a ver ahora unas imágenes, porque todo esto viene de los años 90. Y algunos que vamos teniendo ya unos cuantos años nos ha tocado torear, por decirlo suavemente y de forma eufemística, con alguno de los personajes de aquellos años. Vamos a ver imágenes de archivo de nuestro Centro Territorial de Televisión Española en Galicia, de cómo era un poco la situación, o de unos planos y de unas imágenes de dos personajes, sobre todo de una familia, que era la familia Charly. Vamos a ver si vemos las imágenes. Os responsables de aduanas destacaron a gran importancia desta operación. Este hombre que se encara con el cámara de Televisión Española es Manuel Charlín Gama, el patriarca del clan más famoso de los narcotraficantes gallegos. Sigan, cuidado, arruinando familias, arruinando gente, sigan para adiante. Están ustedes arruinando, non tendes vergüenza. Que vindes a arruinar a xente e a familia, desgraciados. Puede usted hacer lo que quiera. Hala por aí. Puede usted hacer lo que quiera. Hala por aí, váyanse por aí, a roubar a outro lado. Mira. Váyanse por aí. No, espera, déjalo. Corran. Ha roto el cristal. Sí, se rompió un cristal, igual no le romperá a usted a cabeza, váyanse. Esta es la primera información que hago para telediarios en julio del 90. La operación Nécora fue en junio del 90 y esto es una ampliación de la primera operación Nécora. La señora esta es Josefa Charlín, con el que está hablando soy yo, que estoy en el coche, y hay una parte muy divertida. Yo estaba acongojado, por utilizar una expresión, acongojado, por decirlo ahora, era un chavalín, y de pronto me rompe ya la cámara y decimos, señora, le informo que nos ha roto la cámara. Y dice, la lástima que no te rompiese la cabeza. Digamos, ese es, lo que pasó con Josefa Charlín. El del medio es Manuel Charlín, que es uno de los que sale en la serie. Va a un juicio por Charpo, una de sus supuestas tapaderas, un cocedero de marisco, e intenta pegar a nuestro cámara, Manuel Yáñez, y yo tengo que salir en su defensa. Y el primero que sale soy yo. No. Es decir, tenía menos peso y un poco más de pelo. Pero así pasan las cosas, 20 y tantos años de todo esto. Pero todo este fenómeno, esto es en la zona de la Ría Rosa, todo esto ha cambiado. Antes había cierta impunidad, producto del dinero que dejaban en zonas en declive y en momentos complicados, pero ahora todo el trabajo de Madres contra la Droga, todo el trabajo de Erguete, de gente como Carmen Avendaño, ha permitido que toda esta gente ya no pase tan impunemente por las calles, o sus herederos o sus sucesores por las calles de la zona.
En gran medida es así, evidentemente. Ahora vemos que el gran narcotraficante está escondido, está oculto. Su patrimonio, que es importante, no lo puede gastar, no lo puede pasear, no puede hacer este tipo de actitudes. Aunque bueno, te voy a corregir o matizar un poco lo que dijiste. No, corrígeme lo que quieras. Porque muy recientemente, hace un par de semanas, a compañeros de televisión... ¿De Antena 3? ¿Qué fue? ¿3 o Telecinco? Sí, de una de las cadenas de televisión. Telecinco, no recuerdo. En ese mismo lugar, algo muy parecido. Con Manuel Charlín. Con Manuel Charlín. Con un sacho que sacó un azadón en castellano. Con lo cual, sobre todo los antiguos, como el caso de Manuel Charlín, mantienen todavía ese querer hacer las cosas de esa manera a la antigua, que no les va bien, que ellos saben que no les va bien, y las nuevas generaciones de las que hablamos ahora, pues nada tienen que ver con eso, y evidentemente trabajan en lo más oscuro que ellos pueden conseguir. Para la elaboración de este libro de narcogallegos, tras los pasos de Sito Miñanco, has tenido que hablar con muchos policías, imagino, con informadores, con Guardia Civil. ¿Cómo ven los agentes ese trabajo que en esos años fue muy complicado? ¿Cómo ven actualmente su trabajo y sobre todo la situación en la que tienen que enfrentar? Pues sobre todo ahora mismo se sienten más respaldados de lo que se sentían en aquel momento. En aquel momento el problema que había era lo que hablabas antes, la sensación de impunidad, incluso en ciertos núcleos de la sociedad en los que tenían cierto respaldo. Ahora mismo, gracias al trabajo que comentabas de Madres contra la Droga, de otro tipo de colectivos, pues esto, al final en Galicia hay un rechazo contra estas actividades. Eso ha hecho que haya un mayor respaldo a las fuerzas de seguridad. Y también antes de la actuación de Baltasar Garzón, el 5 o 6 de junio del 90, me parece que fue la primera intervención, no sirvió para unas grandes condenas, de hecho muchos acabaron en libertad, pero sí marca un antes y un después. También en las fuerzas de seguridad. Hasta ese momento, en algunos cuerpos, fundamentalmente en la Guardia Civil y en algunos acuartelamientos de la zona de la USA, había personal pagado por Sito Miñanco, por Laureano Ubiña, etcétera, 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 o por lo menos por personal que estaba en ese mundo, que ahora ya no pasa. Afortunadamente todo está mucho más controlado y eso permite mayor éxito persiguiendo a esta gente. Sí, sobre todo en Galicia hay una gran presión. Ahora mismo tenemos que decir que hay las mejores policías seguramente en este sentido del país están en Galicia y eso hace de muro de contención, digámoslo así. Si no, el escenario global que hay ahora mismo a nivel mundial es, como te decía antes, muy delicado, sobre todo por la sobreproducción que hay en Colombia. Ahora mismo hay una producción bestial de cocaína. Hay gran cantidad de droga en el otro lado del Atlántico y gracias a esa gran presencia, a esa gran actividad en Galicia, lo que está haciendo es desviar un poco las rutas. No es que no haya tráfico de cocaína, sino que se está desviando hacia otras latitudes, especialmente África. Narcos gallegos están en África ahora mismo, moviéndose. ¿Y está entrando mucha droga en Galicia ahora? Sigue entrando más o menos a los mismos niveles. Es un tema bastante estable, desgraciadamente bastante estable, aunque con lo que te comento, ahora mismo las rutas se están desviando. Precisamente ahora mismo, en este mismo momento que te estoy hablando, está llegando un barco con sobre 1.500 kilos de cocaína por una ruta diferente que están utilizando ahora más al sur, digamos, intentan esquivar España y que lo ha detectado las Fuerzas de Seguridad de España, que seguramente mañana llega a un puerto español con esa droga decomisada. Pero están ya decomisado el barco, incautado, entraron los geos... En camino ya está todo cerrado, en camino hacia España, mañana lo tendremos aquí, con lo cual es algo que... ¿Alguna pregunta? Sí, el otro día se me quejaba amargamente un miembro del Sindicato Unificado de Policía diciéndome que es absolutamente imposible, que no dan abasto con los efectivos que tienen, tanto en la línea, como decía Xavi, como en el norte de España, ¿no? Los métodos para introducir la droga se han ido sofisticando más o son los mismos. El otro día alguien me decía que utilizan incluso semisubmarinos para entrar con la droga. Alguna vez pasó, yo no sé si ahora, pero hubo un momento que pasó que llegaron a la Ría de Vigo, me parece, un sumergible de esos, pero que vamos, que fue mal dirigido porque encalló contra las rocas y quedó ahí medio en superficie. Voy a explicar sobre eso. El tema de los semisumergibles precisamente aparece muy explicado en el libro. Ese del que habla Xavi es un semisumergible fabricado en Galicia, que fue bastante rudimentario, entonces acabó encallando. Pero sí es cierto y es verdad que en Colombia están echando mano de personas, ingenieros de Europa del Este, muchos de ellos, para la fabricación de semisumergibles de gran tecnología, valorados a lo mejor en 2-3 millones de euros. Los utilizan para una parte del transporte y una vez han cargado la droga en otras embarcaciones, bien pesqueros y planeadores, son capaces de hundirlo en medio del Atlántico y olvidarse, porque es un dinero, 2 millones, que para ellos es poco, con lo que ganan. Sí, a ese nivel, sí. ¿Alguna pregunta, Calleja? Sí, bueno, que yo creo que esto nos reconcilia con el periodismo, ¿no? Un trabajo de investigación sostenido, serio, riguroso y contando cosas que pueden traer riesgo, de manera que enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias. Sí, yo quería preguntarte una cosa. Con todo el tema de Pablo Escobar, ¿no? Que se ha hablado mucho de cómo se ha blanqueado, digamos, un poco la imagen de Pablo Escobar, ¿no? Luego Fariña, que de alguna forma son personajes que generan una cierta simpatía, ¿no? En ocasiones. ¿Tú eso lo percibes o se ha roto
abiertamente con Sí ellos. sí se percibe. Precisamente una entrevista que di en la cadena SER hace una semana o así, hablando del libro, ellos hicieron una encuesta en la calle a jóvenes, lo que llamamos ahora millennials, y había esa doble visión. Había algunos que decían, yo nunca trabajaré para Sito Miñanco, el dinero está manchado de sangre y tal, pero sí que había otros, la segunda parte, que ven esa parte idealizada, digamos, esa figura del capo como un triunfador. Precisamente este trabajo sale un poco como para hacer frente a eso y para dar la visión de la realidad, que no es esa, sino que es una realidad mucho más miserable. Leonor. Bueno, también recomendaría el cártel de Don Winslow, porque ahí sí que se explica perfectamente todo lo que está pasando en México, que es una cosa atroz, pero realmente atroz y no comparable a lo de aquí. ¿Tú crees que la legalización de las drogas acabaría con este problema o traería otros problemas peores y muy distintos? Yo creo que en absoluto. La legalización al final iba a traer más problemas. Eso pasa, o sea, se puede ver en países como Holanda, por ejemplo, que no es una legalización total, pero estamos hablando de Holanda y de Bélgica, que son dos de los países por los que entra más cocaína ahora mismo a nivel mundial. Ya no te estoy diciendo a nivel Europa, a nivel mundial. Vale. Y es un poco viene dado también por la permisividad. Allí las fuerzas de seguridad, a lo mejor también por el tema político, ¿no? De que sean un poco más permisivos, pues la investigación es muy pobre y eso está haciendo que esté entrando grandísima cantidad de cocaína en Bélgica y en Holanda. Es un ejemplo de que ese tipo de políticas no son positivas, no son para mi punto de vista. En la zona de Europa empezaron a través del tabaco de contrabando exportado, del tabaco de batea que decíamos en nuestra tierra, se empezaron a establecer las primeras rutas de salida de tabaco, salida de dinero y luego de salida de droga y luego de salida de todo tipo. Y al hilo de eso, ¿qué te dicen los agentes de seguridad? ¿Esto va a ser un fenómeno que siempre esté reprimido y se va a mantener en un nivel tolerable de represión? ¿Va a haber puntes, apuntes, repuntes, picos para arriba, para abajo? ¿Cómo está? Y sobre todo para los próximos años, ¿cómo se plantea? Ellos hacen especial hincapié en que se mantenga la actual presión que existe ahora mismo. Dicen que a un mínimo de presión que baje la presión, otra vez en Galicia volverá a ser otra vez pues un lugar de entrada privilegiada. Este último año hubo una gran cantidad de cocaína incautada. Lo que han conseguido con esto es desplazar hacia la zona de África, lo que comentaba ahora, el barco que llega. Las rutas que siguen ahora intentan esquivar España. La cocaína que llega hacia Europa intenta esquivar España precisamente por la gran presencia de la policía. En todo caso, la infraestructura, los lazos continúan ahí, los gallegos siguen trabajando de otras latitudes, desde África a lo mejor. Y a lo mejor el futuro va por ahí, va por los malos, digamos, están diversificando sus rutas, sus vías, y la policía pues también tiene que a lo mejor tirar de información internacional, contactos con la DEA, con agencias internacionales, para poder mantener a raya este negocio. Pero la presión es fundamental. Si baja un poco la presión, el tráfico continúa. Los malos y los buenos. Sí, claro. Pues Víctor Méndez, autor de Narcogallegos, tras los pasos de Sito Miñanco, muchísimas gracias por aclararnos un poco más cómo están ahora mismo las cosas y el narcotráfico en Galicia, y mucha suerte con el libro. Gracias a vosotros.